Bien, continuamos. Esta última parte de hemostasia. A ver si se me... Acá. ¿Hay alguien que quiere entrar? Admitimos. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve, no? A ver. Buenísimo. Entran los últimos compañeros. Ahí estamos. Bueno, entonces, recién les comentaba acerca de la determinación de KPTT o APTT, de acuerdo a cómo lo vean y cómo es el reactivo que les provee el servicio. Y ahora vamos a ver la determinación de APP. ¿Sí? Que es la determinación de tromboplastina cálcica, ¿sí? Para determinar el tiempo de protrombina en una etapa. ¿Cuál es la característica de este reactivo o de esta determinación? Que el reactivo ya tiene cloruro de calcio incorporado, a diferencia del KPTT, que se lo tenemos que incorporar nosotros. ¿Sí? Por lo cual, tengo que saber hacer una solución de cloruro de calcio 0,025 molar. ¿Quién sabría hacer esa solución hoy? A ver. Los que promocionaron química. Sonrisitas picarán ahí, pero nadie me dice. Bueno, vieron ahí, tenemos el fundamento también de por qué insistíamos con la solución. Bueno, ¿cuál es la significación clínica de la determinación del APP? El tiempo de protrombina o tiempo de Quick es el test de screening de mayor importancia clínica en la evaluación de desórdenes de la vía extrínseca. Entonces, si con KPTT evaluamos la vía intrínseca, con APP evaluamos la vía extrínseca. ¿Sí? Por ejemplo, para detección de deficiencias de algunos factores o estudios prequirúrgicos, como ya lo vimos, que van en conjunto APP y KPTT, o monitoreo de anticoagulantes orales, ¿sí? Se puede usar también este APP. El método de este fundamento se basa en la medición del tiempo en que se forma el coágulo de fibrina, agregando tromboplastina cálcica a un plasma citratado. La tromboplastina la sacan del cerebro de los conejos, pobres conejitos, y es cálcica, ya tiene incorporado el calcio necesario para la cascada de la coagulación. Este es más sencillo porque se pone a 37 grados el reactivo, ¿sí? Temperatura corporal, y a una muestra del plasma citratado se le agrega ese reactivo, ¡pum! Y ahí se deja correr el tiempo para ver en cuánto tiempo se forma el coágulo. También recomendado hacer un pool de plasma de pacientes normales del centro en el cual estemos, y ahí se va a determinar un valor. Si es manual, o sea que quiere decir que yo, operador, tengo que poner reactivo, plasma, correr el tiempo en un cronómetro con un baño, si es manual, el resultado va a ser en segundos, expresado en segundos, ¿sí? Por ejemplo, entre 10 y 14 segundos es una medición estándar, pero también va a depender de su centro. Si son aparatos automatizados, probablemente nos den el resultado en porcentajes, ¿sí? Pero bueno, ahí tendremos la referencia de nuestro laboratorio, qué es lo que expresa, si lo expresa en porcentajes o lo expresa en segundos, ¿sí? El KPTT nos va a dar unos segundos más prolongados, alrededor de los 30, 40 segundos, y el APP nos va a dar unos porcentajes más acortados, de entre los 10 y los 14 segundos, ¿sí? Igual, voy a tener, no tengo con qué mostrar algo como simular, pero supongo que este es mi tubo,
voy a tener mi tubo con el reactivo precalentado, temperatura corporal, le agregué el plasma y voy a ir moviendo, homogeneizando así. Cuando se me forma el coágulo, ¡pum!, paré el cronómetro y ese es el tiempo en que demoró esa muestra en coagular. Y ahí evalué esta vía extrínseca de la cascada de coagulación. ¿Sí? ¿Eso se entendió? ¿Sí? Entendido, ¿verdad? Bueno, como para tener un acercamiento a la parte del laboratorio y desde la fisiología. Ahora quiero que veamos, si esto me deja compartir, también les busqué el del dímero D. ¿Se ve en pantalla? Dice dímero D. ¿Sí? Buenísimo. Ahí vamos. Bueno, en significancia clínica nos cuenta que este fibrinógeno se transforma en monómero de fibrina, ¿sí? Etcétera, se forma el coágulo, el tapón, el sistema fibrinolítico activa el plasminógeno en plasmina, que va a romper esta malla de fibrina en fragmentos más pequeños, y esos fragmentos más pequeños de fibrina rota, lítica, es lo que vamos a determinar con el dímero D. Me gustaría que veamos esto. Niveles elevados de dímero D se asocian a enfermedades trombóticas como trombosis venosa profunda. Si nos recordamos en anatomía que tenemos dos sistemas venosos, uno superficial y uno profundo. Vamos a verlo en tromboembolismo pulmonar, en infartos de miocardio, en enfermedades malignas, eso es muy genérico, complicaciones obstétricas, ya lo vimos en embarazo, parto y lactancia, que el embarazo es un estadio procoagulante, ¿sí? Cirugías, sobre todo las cirugías invasivas, que hay cortes muy profundos, mucho manoseo de órganos internos, y post-trauma también para evaluar cómo está el medio interno respecto a estos coágulos que pueden estar dando vueltas por ahí. Bien, vamos al fundamento del método. El dímero D presente en la muestra es capaz de aglutinar partículas de látex cubiertas con anticuerpos antidímero D. No nos metamos tanto de lleno en eso, pero sepamos que es una reacción de aglutinación. Y también con este reactivo vamos a poder determinar la cantidad de dímero D, por tanto, la cantidad de daño fibrinolítico que hay dentro de mi organismo. Esto se lo traje como colación. Y con respecto al fibrinógeno, porque también podemos determinar fibrinógeno plasmático en nuestro laboratorio, nos dice que, bueno, nos dice que en la significancia clínica nos cuenta que es un fibrinógeno, cómo se activa, cómo se transforma en monómeros de fibrina, ¿sí? Y también podemos determinar si no estamos coagulando por una deficiencia de la vía extrínseca o de la vía intrínseca, sino que el problema está en que el hígado no sintetiza demasiado fibrinógeno, o ese fibrinógeno que sintetiza no es funcionalmente activo, ¿sí? Porque el problema no puede estar en las vías, sino en el fibrinógeno que no se transforma en fibrina, por ejemplo. De esto también les quería contar, lo van a ver en profundidad en análisis clínico, por supuesto, que, como se lo mencioné recién, podemos hacer una técnica manual en donde yo, operador, yo técnico laboratorio, veo en mi tubo de Kahn la formación del coágulo, ¿sí? Hay otro que es semiautomático, que está muy bueno porque es un aparato donde tiene celdas, o sea, cubetas, en donde yo mezclo los reactivos y el plasma, y tiene una bolita de metal. Y con un imán, supongamos que este vaso es la cubeta, ¿verdad? Acá adentro está la bolita de metal, el plasma con los reactivos. Mi aparato tiene un imán que hace mover esa bolita de un lado para el otro, ¿sí? Esa bolita se va a mover mientras toda esta mezcla de reactivo y plasma esté líquido, pero cuando se forma el coágulo, esa bolita queda atrapada en el coágulo y por lo tanto deja de moverse. ¡Pum!
es ahí donde el aparato detecta la formación del coágulo. Por supuesto que es más preciso que la visión del operador. Y después sí tenemos el automático, que son aparatos, equipos grandes, donde simplemente pongo la muestra de plasma, listo, hacelo y contame el resultado. Bueno, ¿hay alguna duda respecto a esto que expliqué? ¿No? A colación, a modo de colación, les cuento que, por ejemplo, el tiempo de sangría que les había nombrado al principio, lo que se hace es, al brazo del paciente se le pone el esfingomanómetro del tensiómetro, ¿sí? O sea, esa telita con los dos cañitos, la medición de la presión y el esfingomanómetro para apretar, se le da una cierta presión y se le hace una incisión al paciente, obviamente eso va a sangrar. A medida que va sangrando, yo lo voy limpiando con una servilleta y el paciente va a seguir sangrando. Sigo limpiando, está determinado por tiempo. El momento que el paciente ya no sangra más es porque se formó ese tapón plaquetario y se empieza a formar el coágulo y determina el tiempo en cuánto tiempo demoró ese paciente en dejar de fluir la sangre. ¿Sí? Pero eso es algo ya, me atrevería a decir obsoleto porque la verdad que yo no lo he hecho, no lo he visto en el hospital y de los colegas de mi generación tampoco nadie lo ha hecho, así que es muy obsoleto y más con estas técnicas automáticas que ya nos dan una visión mucho más certera acerca del tema de la hemostasia. Me gustaría también decirles que, por ejemplo, la hemólisis en la sangre, en el plasma, interfiere mucho con estos resultados, sobre todo si son ópticos, los resultados también. La ictericia, recordemos que la ictericia es una concentración de bilirrubina elevada en la sangre, también interfiere mucho, y sobre todo en el APP, anticoagulantes como el lepta y la heparina también interfieren mucho en estas determinaciones. Por eso el anticoagulante empleado para las pruebas de hemostasias es el citrato de sodio. Algunos autores van a decir el 3,2%, otros van a decir el 3,8%, yo soy partidario del 3,2%, ¿sí? Que es el comercial y es el que podemos preparar en el laboratorio también. Pesamos los gramos que necesitemos el citrato, hacemos la solución en el matraz y tenemos el anticoagulante listo. ¿Sí? Bueno, no se me ocurre alguna otra cosa que contar la anecdótica, creo que he dicho todo. Si estamos listos, Maja, por mi Sí, parte ya estamos listos. ¿tuviste algún paciente con hemofilia para atender? No he tenido pacientes con hemofilia, pero sí he tenido pacientes que o han estado anticoagulados con heparina o la wolframina, o han estado tomando aspirinetas y aspirinas. Por lo cual, el cuidado con esos pacientes es distinto porque generalmente empleas una aguja más finita, más chiquita, o el paciente va a ver que está 2 minutos, 3 minutos ahí con el algodón sosteniéndose y de curioso se lo sacan y se ven y le chorrea todavía la sangre. Y le dicen, no señora, apriétese fuerte que después muere todo y me va a venir cosa. Pero eso es lo más. Con hemofilia no me ha tocado ver, sí conozco el servicio de hemofilia que está en el Hospital Córdoba, el centro de referencia de hemofilia. Hay un ala, un sector entero del Hospital Córdoba referido a la hemofilia, pero no me ha tocado ver. Bueno, yo por mi parte, listo, Maja. Muy bien, vamos a pedir que me pases el ser hospedadora de la charla. Lo que tenemos hoy es para completar. Ajá, acá están también aportando data, dice Keila. Nosotros en hemodinamia, al paciente, luego de cateterizarlo, teníamos que presionar muy fuerte la pierna cuando hacíamos vía femoral para que se forme el tapón plaquetario. Así dejaba de sangrar.
Claro, muy bien. Sí, en general una buena técnica es la presión sobre los vasos que están en hemorragia. Ujú. No recuerdo cómo se llama esa técnica, hace muchísimo. No toco hemodinamia ni trabajo allí. Bueno, sí, claro, porque aparte hay otro factor. Al presionar uno baja el flujo. Entonces, al bajar el flujo, evita que el flujo lave los factores de coagulación y demás, y entonces se favorece la coagulación, justamente. Muy bien, Keila. Bueno, yo tengo para completar también alguna data para cerrar este tema, que no es poco importante, vamos a decir. Así que allá vamos. ¿Qué quiero compartir primero con ustedes? Actualizar un poquito en qué está la hemostasia en el laboratorio. No, en qué está la hemostasia conceptualmente hoy, más que en el laboratorio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros les estamos dando una visión muy, muy simplificada de lo que les cuesta darla así simple, no la vamos a complicar peor. Pero si ustedes recuerdan, teníamos una Y con una vía larga, que era la vía intrínseca, una vía más cortita de 2 etapas, la extrínseca, y la fase común con la formación de fibrina. Y nosotros a esto, que decíamos que esta última fase es la que realmente hace el coágulo maduro y estable, también le agregamos, bueno, y en este caso le agregamos la simplificación que nosotros hicimos para el apunte, pero quiero que miren esto. Acá, en la vía intrínseca, uno requería el 11 activado y el 9 activado, para que con el 9 ya activado y el 8, y este puntito con presencia de calcio, si no están estos dos que se hayan reunido activados con el calcio, por vía intrínseca el 10 no se activa. Por eso es que a algunos se le ocurrió denominar a esto la tenaza de la vía intrínseca. ¿No? Oh, esperen que hice el lío yo con las cosas que tengo abiertas. Ahí. Entonces, ¿hay alguien para admitir acá? Ahí está. Ah, Silvan. Ok. Bueno. Ahora sí. Entonces, resulta que el factor 10, en inglés 10, y los factores enzimáticos que lo activan sería ASA. Entonces le denominaron la tenaza, o sea, el combo enzimático, por decirlo así, que puede activar el factor 10 en la vía intrínseca. Entonces le llaman la tenaza de la vía intrínseca. Mientras que en la vía extrínseca requeríamos otros factores que, si ustedes recuerdan, empezaba con la tromboplastina tisular o el factor tisular, después requeríamos el 7 y el 3, que como cofactor activara con ese 7 al 10 por vía extrínseca. Entonces tenemos una tenaza por vía intrínseca y una tenaza por vía extrínseca. Entonces, visto desde nuestro apuntito, tenemos la tromboplastina tisular o factor 3 más el 7 que forman la tenaza de la extrínseca y pueden activar al 10. Y la tenaza de la vía intrínseca, que sería el 9 activado con el 8, que también activa por vía intrínseca. Bueno, cosas para completar. Primero, se sabe hoy que es cientos de veces más acelerada la vía extrínseca, o sea, mucho más potente, logrando
en mucho menor tiempo activar mucho más factor 10 inactivo que la vía intrínseca. Entonces, si ustedes recuerdan, hay también algunas interacciones acá que no hemos mencionado antes para que nos pudiéramos aprender la cascada, ¿no? Pero, por ejemplo, el 3 se sabe que actúa aquí también como evento activador, comenzando a activar el 12. Quiere decir que factores de la vía extrínseca, que va rapidísimo, también estimulan a la vía intrínseca. Y acá hay que pensar en el endotelio vascular, porque la célula endotelial no se pegotea y coagula la sangre. Y esto es porque la célula endotelial en sí expresa en su membrana proteínas que inhiben la activación plaquetaria. Y todo el tiempo, mientras haya circulación sanguínea, el endotelio está liberando factores inhibidores de la activación de estas vías. Por eso es que al endotelio le pasan las plaquetas, le chocan los blancos y no hay una coagulación intravascular, porque la coagulación intravascular es patológica. Otra cosa para decir, y voy a ir cambiando de esquemas a propósito, para que se acostumbren y si les toca uno distinto también lo puedan reconocer en los exámenes. Si ustedes tienen acá la vía extrínseca con el factor 7 activado por el factor tisular o tromboplastina tisular, tienen al 7 activado y el factor tisular que sería la tenasa extrínseca. Y en la vía intrínseca van a tener entonces al 9 activado, que junto con el 8, que termina siendo un cofactor, el 8 en realidad del 9 activado, fosfolipasas 3, calcio, la tenasa, digamos, del factor 10 de la vía intrínseca. ¿Qué quiero agregar acá? Que nosotros vimos el sistema sin mencionar que la cascada de coagulación de por sí es un excelente ejemplo de feedback positivo. ¿Por qué? Porque los mismos factores que están interviniendo, por ejemplo, el 5, que está interviniendo acá, junto con el 10, ayudando a activar al factor 2. ¿Quién sería el factor 2? ¿Alguien se acuerda? Porque teníamos que entre los primeros 4, hoy no se usan casi las denominaciones de los números romanos. Teníamos que hoy se utilizan las denominaciones por los nombres de los primeros 4 al menos, ¿no? Entonces decíamos, necesitamos el fibrinógeno, necesitamos el colágeno, el fibrinógeno, la protrombina y la tromboplastina. Esos primeros 4 se denominan con su nombre hoy. Después, tromboplastina 5, el 4 sería el calcio. Y se le dice calcio, no se le dice 4. Bueno. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quería decirles? Que muchos de estos factores que están más adelante en la cascada de coagulación están interviniendo para activar o ayudar factores que están más atrás en la cascada. Entonces, esto quiere decir que hay una retroalimentación positiva, porque más produzco de estos factores activados, más activan a las vías anteriores o en las reacciones en cascada anteriores. Por eso cuando comienza una coagulación va creciendo, creciendo, así como plaquetas que se activan, también hay más factores. Otra cosa para aclarar, que se los grabé en un audio, pero que vale la pena volver a decir. Nosotros necesitábamos un simógeno o un precursor, que sería la protrombina,
para formar la trombina. Y la trombina es la enzima que puede catalizar que pequeños fragmentos de la proteína fibrinógeno se polimerizan primero en fibrina soluble, y a esta activación se les denomina activador, a las sustancias se le denominan activador de protrombina. O sea, es necesario, además del 10 activado, del 5, es necesario que esté el activador de protrombina para que se produzca este cambio a trombina. Muchas de las técnicas que existen hoy para estudiar la coagulación van también a estudiar, aparte del KPTT y el APP, también estudian los tiempos de protrombina. La técnica tiempo de protrombina, ¿qué hace? Anticoagula la sangre, le saca todo el calcio que traía la muestra, o sea que traía la biología del paciente, se le agregan los factores necesarios como para que no falten, bien a destajo, bien suministrados, y se chequea solamente poniendo el activador de protrombina la formación de fibrina, o sea, esta parte. Se toma entonces del paciente su propio suministro de protrombina, se le agrega activador propio del laboratorio y se mide el tiempo de coagulación, con lo cual estamos chequeando la etapa final de la vía común. Si nos dan tiempos de rango normal de tiempos, perfecto. Si no, si está lento o se toma más tiempo la reacción, como yo sé que puse mi activador de protrombina en cantidad suficiente, el calcio y todo lo que necesitaba la reacción, lo que me está faltando es lo que da el paciente, que es la protrombina. Entonces, esto puede deberse a un fallo solamente en la liberación de protrombina por el hígado, o bien, si todas las otras pruebas me estaban dando falta de factores de coagulación, entonces es un problema hepático general. ¿Sí? Bien. Otra cosa para aclarar, y acá es muy importante esto, es que no podemos ahora ya separar los dos sistemas. Esta pugna entre la procoagulación y la anticoagulación ya es vieja. ¿Por qué? Porque el activador de plasminógeno, que activa el plasminógeno para formar la plasmina y destrozar la fibrina, el fibrinógeno, el factor 5 y demás, ya fue liberado por el endotelio junto con estos. A ver, lo que estoy diciendo es, en el momento en que está dañado el vaso, que el endotelio se alteró, se borraron unas células, ¿verdad? Empezó la vía extrínseca, porque los tejidos liberan el factor tromboplastina tisular o tromboplastina 3, o 3 como le quieran decir. Esto ya sabemos que va a pronto retroalimentar para el 3 mismo activar la intrínseca, pero también las células ya están liberando el activador de plasminógeno tisular. O sea que acá tenemos que poner todo el sistema fibrinolítico superpuesto a la cascada de coagulación. Es más, nosotros hablamos del TPA como activador del plasminógeno tisular, pero también está el endotelial. El endotelio también libera su factor activador de plasminógeno endotelial, un TPE, que también favorece la vía fibrinolítica. Entonces ustedes me van a decir, ¿cuál es el negocio de que en la lesión de un vaso la hemostasia trate de lograr un tapón plaquetario, coagular acá la sangre para detener un poco el flujo, dar tiempo a la reparación y evitar la hemorragia? A ver,
Si esta es un vaso muy pequeño, como estamos viendo ahora en este gráfico, la verdad que se tarda bastante más tiempo en coagular, se permite, digamos, un flujo que siga para que no mueran las células que están irrigadas por esto. Si el vaso es de mucho mayor calibre, tarda menos. Uno pensaría, a ver, si yo me daño un vaso que veo el chorrito de sangre salir en la muñeca, por ejemplo, yo tiendo a pensar, ahí la homeostasis tiene que ser de segundos. Sin embargo, tarda minutos. Y en un vaso pequeño como que uno diría, bueno, lo cerramos, perdón, en un vaso grande tarda minutos. Y uno podría decir, bueno, en un vaso pequeño que si pierde unas gotitas más o menos de sangre se puede dar el lujo de demorarse mucho y demás. Bueno, en los vasos pequeños se permite justamente que la sangría o la hemorragia sea más larga, o sea que la coagulación sea más lenta. Entonces, uno dice, no le encuentro mucho sentido. Una hemorragia en un vaso grande dura mucho y en una hemorragia en un vaso pequeño se tapona rápido. Sí, acá los factores endoteliales y tisulares alcanzan para que rápidamente haya un tapón plaquetario y luego una coagulación sanguínea. Y a la vez que se desata el equilibrio era a favor de la anticoagulación, por eso la sangre circula fluida. En el momento en que hubo daño, pasa el factor procoagulante a priorizarse, pero ya están actuando o aumentando también los anticoagulantes. Esto permite que la coagulación sea solo en un sitio donde se pueda concentrar los factores procoagulantes, como sería aquí, por ejemplo, pero los anticoagulantes están deteniendo que esto se extienda mucho más allá del sitio de la lesión. Es más, mientras el balance de la procoagulación dé más alto, esto va a continuar armando el coágulo definitivo de fibrina estable, pero por fuera ya el mecanismo anticoagulante fibrinolítico va a estar deshaciendo donde no haya una gran concentración de estos factores. Por eso es que los coágulos pueden durar horas y en los más grandes pueden durar días. Estamos hablando de fisiología normal, ¿sí? Entonces, hoy en día las teorías, digamos, ya no hablan de estos mecanismos como si hubieran actuado solamente en la sangre, sino que se habla de una teoría del tejido, de una teoría celular, que al final de cuentas las células de los tejidos y las células endoteliales están, como siempre, comandando, controlando, regulando todo el equilibrio entre la procoagulación y la anticoagulación. Y más digo, el sistema fibrinolítico, cuando toma su preponderancia, vamos a decir, generando mucha más plasmina, que empieza a cortar las uniones de estas fibrinas estables y empieza a soltar estos productos de degradación de la fibrina, entre los cuales está el dímero D, que explicaba también Federico. Increíblemente, y a la vez en esta vía, se está haciendo activador de protrombina y la trombina resultante viene a ayudar a activar el plasminógeno. A ver, la trombina era para el sistema procoagulante, según hemos visto. Sin embargo, cada vez que haya más trombina para coagular, también se va a incentivar más activación de plasminógeno para desarmar la fibrina. Entonces, están interconectadas los dos sistemas a la vez. Esto va a ayudar a que se vaya acumulando, digamos, plasmina para
que este coágulo, digamos, no se haga tan duro que sea imposible también de aflojar o de disolver. Otra cuestión, entonces, como conclusión de esto, debemos decir, en cualquier cascada de coagulación que veamos, primero, no es tan cierto que solo el plasma comienza solito, lo puede hacer, pero en realidad se sabe hoy que los factores que pueden incentivar fuertemente la vía intrínseca también suelen provenir de las células y de las células endoteliales, células de los tejidos y células endoteliales. Superpuesto a esto está el sistema fibrinolítico también actuando, que hace feedback positivo para retroalimentar también a la cascada de coagulación y que también la misma cascada de coagulación puede incentivar mediante ciertos factores por ejemplo, la trombina, ¿sí?, a ir a incentivar la vía fibrinolítica. Entonces, ninguno de estos procesos está tan separado uno del otro. Otra cuestión importante que vamos a aclarar son algunos términos que, si bien son más médicos, nosotros tendríamos que entender de qué nos hablan cuando nos dicen coágulo, trombo, embolia. Nosotros sabemos que el coágulo maduro definitivo o estable, como se le dice, es aquel formado por las fibras de fibrina insolubles, estabilizadas por el factor. ¿Alguien se acuerda cuál era el factor que estabilizaba la fibrina? Que abran el micrófono y me lo digan, por favor. ¿Quién estaba al último haciendo que la fibrina soluble pasara a insoluble, ya firme, agarrada? ¿El 13, profe? Sí. La fibrina. ¿Cuál? El último, el que estabiliza la fibrina. Factor estabilizador de fibrina número 13, la fibrinasa. El 13 era el último, ¿sí? A ver si estaba. Acá está el 13 estabilizando la fibrina, ¿sí? Que en presencia también del 1, bueno.